¿Qué tal, queridos amigos? Sí, hay que honrar a nuestra bandera, porque con ella honramos nuestra historia, nuestra soberanía, la lucha por la libertad que no alcanzamos, la lucha por la democracia que se ha ido alejando de los espíritus libres, como consecuencia de un autoritarismo feroz que nos ha convertido en blanco vulnerable de las potencias del norte del continente. Si se va a reunir una multitud en el Zócalo de acarreados, que sea para responsabilizar a la señora Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación por todo el daño que han propiciado y han infringido contra México. Eso es lo que debemos pensar. La culpa no es del anaranjado señor Trump, enajenado y belicoso, sino de quien ha convertido a México en pasto de la vulnerabilidad a manos del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción más asquerosa que hayamos vivido en todos estos últimos años. Desde que yo soy analista político, he hablado de la corrupción y contra la corrupción, pero nunca había yo alcanzado a ver tanta corrupción, tanta hipocresía, tanta mentira. Ayer, como era de esperarse, el señor Trump se dirigió al Capitolio 4 de marzo, día en que los presidentes comparecen ante el Congreso de los Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Ponernos otra vez a todos los mexicanos en calidad de criminales, pobres de aquellos mexicanos que viven en los Estados Unidos. Hizo lo posible por denostar otra vez a México, generalizando, como si fuéramos todos secuestradores, criminales, narcotraficantes. No dijo más que la señora Sheinbaum le había entregado 29 sicarios del narcotráfico, pero que no era bajo ninguna circunstancia, nada que pudiera reflejar una cooperación real en contra del fentanilo y en contra de los sinvergüenzas que han gobernado nuestro país. Es natural que pida las cabezas grandes y que no pida las cabezas medias. Trump quiere, ya que se le dobló Claudia Sheinbaum, acabar con los grandes pillastres que han dado lugar a esta situación de vulnerabilidad en la que estamos. México no puede estar peor ante los ojos del mundo. No puede estar peor. Hemos caído demasiado bajo por culpa de la Cuarta Transformación. Y demasiado bajo es sencillamente con una percepción de que en el futuro tendremos una economía este mismo año abajo del cero. ¿Cuántos puntos? Entre 15, 18, 20, que es lo que puede propiciar la medida unilateral tomada por los Estados Unidos de imponernos aranceles a partir de ayer martes, mismo día en que se justificó Trump en el Congreso de su país. Fue ridículo. Fue una experiencia como si regresáramos al pasado, a las épocas de Hitler, Mussolini, Franco, en el que todos respetuosos, aquí por fortuna era la mitad nada más, porque la mitad del Congreso claramente permanecía sentado en actitud respetuosa, pero no sumisa, ni tampoco aplaudidora. Mientras esto ocurría, los republicanos seguían haciendo el ridículo, como saltimbanquis. Se paraban a aplaudir, se sentaban. A los 2 minutos se volvían a parar. Al minuto se volvían a parar. Se sentaban y se paraban. ¿Qué tipo de política es esa? Si le hubiéramos quitado esas escenas
de republicanos aplaudiendo como focas, el discurso hubiera durado la tercera parte de lo que duró. Pero tenía que ser populista y demagogo, como lo son siempre los fascistas, y trajo a una serie de elementos ejemplares, hasta un niño de 13 años afroamericano que vestía las ropas de la policía, y lo hizo agente de la policía ahí mismo, en medio de la euforia de los republicanos y del ridículo que estaba haciendo. Trump no es un hombre de confiar, nunca lo ha sido. Es un hombre que simple y sencillamente quiere imponer su voluntad, no sobre México y Canadá, sino sobre todo el mundo. Canadá ha respondido con fuerza. Dice que va a imponer aranceles a todos los productos norteamericanos que lleguen a su tierra, pero también amenaza con cortarle el suministro eléctrico a la tercera parte de los Estados Unidos, imagínense, el norte, Nueva York, Washington, Boston, porque en la tercera parte de los Estados Unidos depende del sistema eléctrico canadiense. Y si les cortan esta vía, les va a costar muy caro a los estadounidenses. También México podría hacer lo suyo. Podría, por ejemplo, como ya dije el día de ayer, dejar de venderle petróleo a los Estados Unidos, aunque Estados Unidos se concentre con todo su poder naviero para evitar que México le eche mano al hoyo de la dona, que ese es el conflicto principal. Por eso se ha querido cambiar el nombre del Golfo de México, porque ahí está el hoyo de la dona, que es una de las reservas de petróleo de crudo más importantes del mundo y que suspendió su extracción en el año 2000 para darse 25 años de plazo, cosa que evidentemente ya se cumplió. Ya el famoso acuerdo Cedillo-Clinton pasó a mejor vida y Donald Trump lo sabe. Por eso su ambición de conquistar el hoyo de la dona, que es síntoma de gran riqueza para quien extraiga más crudo. Pero México, cuando menos por una actitud de dignidad, debe privarle a los Estados Unidos de la compra de petróleo, de la venta de petróleo. No. Hay muchos países que con gusto negociarían con México la entrega de millones de litros de petróleo. No hay necesidad de estar dependiendo del monstruo del norte. Esto sí que hace daño. No la estupidez de querer llenar el Zócalo para aplaudir nada menos que a los responsables de que México sea hoy una nación vulnerable entre las grandes potencias del mundo. Los responsables son la señora Claudia Sheinbaum y su predecesor inmundo. Esos son los responsables, los que nos han puesto por sus nexos con el narcotráfico en una situación absolutamente de impasse. No sabemos hacia dónde ir porque desgraciadamente han cerrado las puertas de la civilidad, de la cordura, de la razón. ¿Cómo vamos a ir al Zócalo a aplaudir y defender a la Cuarta Transformación diciendo que se defiende así la soberanía? No, la soberanía ha sido aplastada por la negligencia brutal, por las alianzas con el crimen de quienes forman con Morena la Cuarta Transformación. Entonces, no nos confundamos. Si van a ir al Zócalo los acarreados, piensen primero en México. Y entonces, en lugar de volverse una manifestación sumisa y oprobiosa, puede convertirse en el corazón de una nueva rebelión contra todo lo que está fundando la Cuarta Transformación. Ahí sería más bien el interés de derrocar a este gobierno de cuarta transformación, el cuatrotero le llamo yo, para que podamos respirar un poco el aire de la libertad y el aire de la democracia. No son los Estados Unidos, ni el gobierno de Estados Unidos, ni el deplorable, nauseabundo
anaranjado Trump. No, es la presidenta Claudia Sheinbaum, es el predecesor llamado AMLO, quienes nos han puesto en esta situación de vulnerabilidad. Y a ellos hay que atacar, y a ellos hay que cortar de tajo para que México vuelva a ser respetado en el mundo y vuelva a ser soberano, enalteciendo nuestro glorioso lábaro patrio. Eso es el camino correcto. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.